Ahora vamos a hablarles de algo muy bonito y es que las ONGs hacen un trabajo impresionante y no deben de faltar nunca en el mundo. Hoy tenemos de nuevo con nosotros a Javier Godínez, él es uno de los fundadores de la ONG Viaja, Disfruta y Ayuda que tenemos aquí en Torremolinos. Buenas noches, Javi. Buenas noches, ¿qué tal? Bueno, Javi, vamos a hablar de lo más actual y luego vamos a hablar de la historia de vuestra ONG. La semana pasada pudimos verte en el Pleno Municipal, llevabas unas propuestas. Cuéntale a la gente qué es lo que querías proponerle al Gobierno de Torremolinos. Vale, pues mira, son dos cosas principalmente, pero para explicar estas dos cosas tenemos que irnos a un evento que preparamos en septiembre, que se llamó Haz algo Málaga. Fueron unas charlas, una limpieza medioambiental y una serie de acciones para concienciar sobre el tema de los residuos que se generan en la romería de Torremolinos, que hicimos una paella solidaria, por una parte, y por otra parte una escenificación de un mundo limpio, un mundo sucio, en una carpita que montamos frente a la estación de bomberos, ¿no? A la antigua estación de bomberos. La antigua estación de bomberos. De ahí, pues básicamente, la gente pasó y mostró interés por lo que estábamos haciendo, comentando un poco de que le da un poco de pena como todo lo que está pasando con el tema del plástico, que cada vez lo encontramos más en las playas, en los campos, en todos los lugares. En las medianas de las carreteras, que encima tenía que ser multa doble, por tirarlo desde el coche y porque esté de basura en la mediana. Totalmente, totalmente. Y el problema que encontramos con eso es que, bueno, nos decían que hacer este tipo de acciones eran muy bonitas, perdón, eran acciones muy interesantes, pero que hacía falta acompañarlo con algún tipo de legislación que de alguna forma pues hiciera que se cumpliera, ¿no? Que la gente un poco cuando le pueden multar o cuando hay una legislación vigente, pues es más consciente en ese sentido. Entonces, tomando ese digamos, feedback que recibimos del pueblo, pues nos presentamos en el Pleno Municipal para solicitar la creación de una ordenanza para que se restrinja los plásticos de un solo uso en aquellos eventos y establecimientos que dependan directamente del ayuntamiento. Porque, por ejemplo, nosotros pasamos en la romería haciendo, bueno, la paella que hicimos con vasos biodegradables, intentando no contaminar y intentando que una paella de 100 personas no tuviera un impacto en el medio ambiente. Lo conseguimos, fue muy bueno, pero después, al día siguiente, cuando fuimos a Los Pinos, estaba todo hecho un desastre. La verdad que estaba todo, pues bueno... Que no por su paella, sino por todas las carretas y por todo el mundo que fue allí. Por todo lo demás que al final pues se termina contaminando y sobre todo cuando tenemos un poco, por desgracia, una conciencia así en plan de, bueno, como ya después viene el servicio de limpieza, o como todo el mundo lo hace, pues en esos días específicos, llámalo fiestas populares como la romería o San Juan, por ejemplo, digamos que la gente se toma una licencia para poder contaminar cuando no debería poder hacerlo, ¿no? Entonces, hemos solicitado en el Pleno que se cree una ordenanza para que aquellos eventos que dependan del ayuntamiento, obviamente no nos podemos meter en grandes superficies porque eso es una legislación diferente, pero en todo lo que dependa del ayuntamiento, pues por ejemplo, las fiestas que hagan en la Nodalera, en vez de usar vasos normales y corrientes de plástico, pues tenemos vasos que sean retornables, de estos típicos vasos que se ven, sí, por ejemplo, que además hay vasos con el mismo aspecto de plástico, pero que, está hecho de... Ahora no me acuerdo cuál es el material del que están hechos esos vasos que son parecen de plástico. Pero incluso más que eso, nosotros lo que proponemos es que sean vasos como los de los festivales, ¿no? Vasos de un plástico duro que se puedan retornar y que tengan un valor. Por ejemplo, tú te pides una cerveza, si no tienes el vaso te cuesta un precio, ¿vale? Y después cuando quieres devolver el vaso, pues se te devuelve el importe de lo que viene siendo el vaso en sí. Tengo el vaso del concierto de Jennifer López por ahí. Pues por ejemplo, y si te lo quieres llevar a tu casa para recuerdo, pues te lo llevas para tu casa. Pero lo que sí pensamos es que el hecho de que tenga un valor, pues va a hacer que la gente no tire tanto, ¿no? Pero pues mira, al hilo de eso os voy a dar yo una idea también que precisamente hablando del concierto de Jennifer López que fue este verano en Fuengirola, eché de menos una cosa, porque cuando tú ya no quieres beber más y tienes tu vaso que has pagado, que además es bonito porque el de Jennifer López venía todo serigrafiado y demás, que le pongan un ganchito para poder colgártelo. Sí. Porque es que luego al final no sabes qué hacer con el vaso y estaba todo el suelo lleno de vasos de esos que además de que se habían gastado la pasta, son basura. Sí. Porque ya... Pues, sí, ya tirado el suelo ya no. Obviamente, un ganchito para colgártelo. Sí, eso lo hemos visto y de hecho habíamos pensado poder hacer incluso con frases del pueblo, o algunas notas de la historia de Torremolinos, o sea, darle también un valor diferente, que también de alguna forma represente lo que es el pueblo y de alguna forma nos ponga en una posición de pionero contra esta lucha del plástico que más tarde, más temprano vamos a tener que estar todos en ello, ¿no? Pero con un ganchito, porque si no al final, después de 3 copas, el vaso se queda también por ahí tirado y sigue siendo basura. También. Eso que cueste 3 euros, si cuesta 3 euros quizás ya no lo tire tanto la gente. Bueno, pero eso sería una parte... No, si eso coges un taladro y le haces un agujerillo y ya está, la gente que se lo enganche.
Después, otra propuesta que hicimos también en el Pleno Municipal fue que, como parte del evento de Haz Algo Málaga, propusimos el realizar un monumento, una escultura hecha con materiales plásticos. En el Ayuntamiento fue un poco complejo porque no teníamos una vía para solicitar algo así desde la ciudadanía, digamos un poco complejo, porque al final es urbanismo, medio ambiente, cultura, participación ciudadana, pero al haberlo propuesto en el Pleno, digamos que el alcalde ha dado el visto bueno para que lo hagamos, y lo que estamos pensando ahora es que, previsiblemente, como en San Juan va a haber mucha basura, pues hacer una recogida de basura, digamos, por diferentes colectivos que nos unamos al día siguiente para hacer una limpieza de la playa, documentar un poco la situación, y en lugar de simplemente pues ver cómo está la situación, o sea, en lugar de solamente ver, decir, bueno, qué mal están las playas, hacer algo al respecto, ¿no? Y con esa basura crear un monumento, que aún estamos viendo dónde lo vamos a colocar dentro del municipio, para que la gente también lo recuerde y vea que esa basura ha surgido de una acción colectiva, ¿no? Y que de alguna forma eso nos ayude a concienciar que esas acciones colectivas tengan un mínimo impacto en el medio ambiente. ¿En medio de una playa? Pues puede ser. O sea, tenemos que ver dónde, dependiendo de dónde sea, a lo mejor es una rotonda, a lo mejor es en un parque, dependiendo de dónde sea, usaremos unos materiales u otros y haremos un diseño. También uno de los proyectos que hicimos con Viaje y Fruta Ayuda, ¿no? Que participamos el año pasado, fue en Costa Rica. Construimos una ballena de 8,5 metros de alta, también con materiales plásticos. Claro, estaba yo pensando, digo, yo os he visto una imagen de un pez lleno de plástico por dentro. Sí, eso fue en una ballena. Perdón, es que aquí no llega el coronavirus, pero el catarro sí. Sí, fue una ballena que hicimos también con un genio argentino, que Roberto, de aquí le mando un abrazo, que fue el que tuvo la idea de hacer esta ballena. Nosotros colaboramos como parte de la ONG. Y lo que queremos hacer es pues, algo similar, ¿no? Hacer quizás no una ballena, no tiene sentido, en Costa Rica sí, porque es paso de ballena, pero aquí a lo mejor podemos hacer unos espetos, por ejemplo, o algo así más nuestro. Genial. Hecho con una especie de monumento reivindicativo, y lo queremos llamar monumento a la responsabilidad, porque en realidad todos somos responsables de la situación y también en nuestra mano está el poder hacer algo para cambiarla, ¿no? Pero llámame loca, Javi, pero aunque parezca mentira, si el monumento se pone en una rotonda finalmente, tú cuando estás en la playa no estás siendo consciente de ese monumento. Entonces, en una playa que lo tengas ahí a la vista, que digas, es verdad, nuestros plásticos están haciendo que los peces, como las sardinas, en este caso del espeto que acabas de hablar, se hagan los plásticos, al final también repercute en las personas, porque nos estamos comiendo pescado que se ha comido plástico, en vez de que se ha comido algas, plancton y demás. Entonces, yo desde aquí os doy la idea de que a mí me parece que quedaría mejor en una playa, pero por ese sentido, porque lo estás viendo todo el rato y dices, yo soy responsable. Y yo te digo, yo tomo esa idea y la verdad es que estoy muy más a favor en hacerlo así, en un lugar que sea accesible, digamos, para que la gente pueda caminar. Incluso si lo hacemos muy bonito, pues mucha gente se hará fotografías con él, lo subirá a las redes sociales, hará que más gente lo vea, que no solamente la gente que pasa con el coche. Tenéis que crear un hashtag y ponerlo también en la escultura. Sí, eso también lo haremos, explicando un poco la historia. Seguramente también de todo esto haremos un vídeo documental explicando los motivos que nos han llevado para hacer este tipo de monumento, este tipo de acción, pero eso también depende principalmente del ayuntamiento, el permiso que nos den. Nosotros estamos a disposición de que nos digan, bueno, pues lo hacemos aquí y va a estar tanto tiempo. Si por ahora nos han dicho que pueden ser un monumento permanente, entonces si fuera permanente, pues mucho mejor para nosotros, porque de la inversión del tiempo que hacemos, ¿no? Y de los materiales, pues va a tener un impacto mayor, pero dependemos de ello. Esto, ya te digo, es una cosa que surgió la semana pasada, el permiso, vamos a estar trabajando en ello, y lo que sí queremos desde nuestra parte es que sea en un lugar que tenga la máxima visibilidad posible, ¿no? Y también creo que San Juan es una buena fecha para esta recogida de basura, pero antes tenéis una fecha más cercana y en la que va a haber muchos turistas en Torremolinos, la Semana Santa. Sí, también, pero la Semana Santa... ¿Y son más días? Sí, son más días, pero realmente en Semana Santa el tipo de consumo que se hace o el tipo de impacto, creo, por mi experiencia, que es más de chiringuito y demás, sí, ¿no? que no es tan dramático como lo que se vive en San Juan, ¿no? En San Juan, cuando ves las playas, realmente es... O sea, si tú a cualquier persona le enseñas la fotografía de las playas de San Juan, ¿no? Y no le dices qué ha pasado la noche anterior, te dice, aquí ha ocurrido, no sé, algún desastre o algo natural. Sí, viene un turista y dice, madre mía, ¿qué ha pasado por aquí? Los vándalos. O sea, si solamente lo ves por la mañana, ¿no? Entonces creo que también podría tener un poco más impacto en ese sentido. Pero sí, obviamente estas acciones se pueden hacer prácticamente en todos los eventos públicos, ¿no? Porque al final, cuando hay una gran concentración de gente,
si eso le sumas un poco la combinación con a veces el alcohol, hace que perdamos la conciencia. Incluso gente que no contaminaría en una situación normal y corriente, pues dice, bueno, ya mañana viene el servicio de limpieza. Servicio de limpieza que es la misma plantilla. O sea, lo único que esos días trabajan mucho más, ¿no? Fíjate, Javi, que a mí me da muchísima vergüenza tirar algo al suelo en la calle, que me vea alguien tirando algo al suelo, aunque sea un papel. Sí, mira, te da vergüenza y lo entiendo. Y... O sea, me busco una papelera, quiero decir, sí. es que me da vergüenza y me da vergüenza ver cómo la gente lo hace. Totalmente, pero si te das cuenta, muchas de las cosas que están ocurriendo, por ejemplo, cuando hicimos las charlas de Haz Algo Málaga, el presentador Rafa Frías, que también ahora reside aquí en el pueblo, hizo una escenificación muy interesante, ¿no? Él comenzó el segundo bloque de las charlas como diciendo, bueno, estoy un poco nervioso, voy a beber un poco de agua, que tengo la garganta así, bebió un poquito de agua y tiró la botella, ¿no? Y después dijo, uy, perdón, es que tengo tos, me tomo un caramelo, con el papel de caramelo lo tiró. Después que me estoy nervioso, un cigarrito. Fumó un poco, como no fumó, pero hizo así y lo tiró. Y todo el mundo era como, ¿pero qué hace, guarro? O sea, ¿qué estás haciendo? Y dice, bueno, aquí os sorprende, ¿no? Pero si os fijáis, todas nuestras calles están sucias por gente que ha hecho esto. Y lo vemos como de alguna forma... ¿Y ya por qué no tiro un chicle y lo dejo allí pegado? Claro, y lo vemos de alguna forma normal. O sea, cuando tú ves a alguien que, por ejemplo, está fumando y lo tira al suelo, es como... Pero, no sé, hay una parte obviamente, de inconsciencia, ¿no? Porque quizá esa persona no sabe que el mal comienza ahí. Porque cuando tú tiras una colilla en un municipio tan cercano al mar como Torremolinos, esa colilla, en el momento en que entra el sistema de alcantarillado, pues le tiran al agua casi. O sea, también te digo que ahí también hay un problema por parte de los ayuntamientos de toda España de no poner, porque son conscientes de que la gente fuma, porque además Hacienda se lleva una pasta por el tabaco, de poner ceniceros en diferentes puntos de las calles, porque la gente va a seguir fumando igual, o sea, ni aunque suban el tabaco, un adicto al tabaco va a seguir fumando, te suban el tabaco lo que te suban, ceniceros. Igual que ponen papeleras, pues la papelerita allí, que ya las grandes superficies sí que lo tienen en las puertas. En la papelerita no te cuesta nada añadir un cenicerito y si está el cenicero la gente se va a acostumbrar a echarlo. Sí, lo que pasa es que yo creo que hay una mezcla de conciencia, de costumbre. Obviamente hay que darle más facilidades siempre a la gente, ¿no? Para que intente contaminar lo mínimo, pero creo que la clave de todo esto no es intentar paliar. O sea, lo que realmente tiene que dejar la gente de fumar, porque... Pero eso no lo vas a conseguir ni tú ni nadie. Bueno, eso está pasando en muchos países ya. Eso, o sea, como no corte el gobierno la entrada del tabaco en el país, no se va a conseguir. Por ejemplo, en Australia cuesta un paquete de tabaco $20. ¿Y la gente lo comprará? Muchísima menos gente, muchísima menos gente. Es que también eso al final, la conciencia también va muy ligada al bolsillo. Claro, pero por eso te digo, mientras el gobierno no haga algo, si el gobierno sigue poniendo un precio más o menos asequible al tabaco... Pero si quieres hablar del gobierno... Tienes que empezar de lo pequeño a lo grande. Sí, pero si quieres hablar del gobierno, vamos a volver al tema del plástico, por ejemplo. No, yo del gobierno no quiero hablar para nada. O sea, no del gobierno, pero me refiero de cosas que se pueden hacer a nivel de gobierno, ¿no? Realmente, por ejemplo, el tema del reciclaje que tenemos en España está a años luz de lo que podría ser, por ejemplo, en Alemania. En Alemania, no sé si lo sabes, pero todos los envases, una botella de Coca-Cola, una lata, todo, la llevas a una maquinita y te da dinero. Un valor. Y entonces te cuesta la Coca-Cola unos 50 y si no tienes el envase, pues te cuesta 2. Y después esa botella que tiene 50 céntimos, 40 céntimos, la llevas a una maquinita y le echas. Alemania recupera el 98.5% del plástico que genera, 98.5%. En España no sé si llegamos al 20%, 30%, y de eso, lo que se recicla, porque al final como llega todo en el envase amarillo, pues también, no sé. Entonces, claro, muchas veces a través de intereses de empresas, obviamente que no se hacen las cosas bien, ¿no? Y por los lobbies que hay en ciertas cosas, pero en realidad, por eso nosotros decimos siempre que el poder es del consumidor, ¿no? Si tú, por ejemplo, dejas de beber agua embotellada, yo, por ejemplo, no consumo agua embotellada de ningún tipo, no contamino con eso. Si no hago tampoco el tema del fast fashion, ¿no? De comprarme ropa cada 2x3, ¿no? Para ropa de mala calidad, pues tampoco contamino en ese aspecto, ¿no? Entonces también creo que es un cambio de conciencia y que muchas veces el consumidor como tal no es consciente del gran poder que tiene. Y por ejemplo, cuando tú te estás volviendo loco con la rebaja del Black Friday, que esas supuestamente son muy baratas y demás, compras muchas cosas, lo que estás haciendo es incentivar una industria que lo que está haciendo es tener un impacto muy negativo en el medio ambiente, ¿no? Entonces, obviamente, o sea, es tema de concienciación por una parte, hay que hacer las cosas que sean más fáciles también para que se contamine lo mínimo posible, poniendo ceniceros, por ejemplo, sería una buena opción, pero incluso puedes ver que en las playas de Torremolinos, por ejemplo, la cantidad de colillas que hay enterradas. O sea, a esa gente incluso le pongas un cenicero
No, y te voy a decir, o sea, te voy a hacer ahí un apunte porque yo recuerdo haber ido a unas playas del Algarve que tenían en la entrada de la playa, que sé que la concejala de playas tenía algo de esto en mente, tenían, según llegabas a la playa por el acceso, tenías allí como una mesita de madera con unos agujeritos y puestos los ceniceros estos de playa, que son conitos. Entonces tú cogías el conito, te lo llevabas a la playa, echabas allí tu colilla y cuando volvías allí había un cenicero para que lo vaciaras y lo volvieras a dejar. Claro. O sea, tú no puedes cambiar los hábitos de la gente, puedes intentar concienciar, pero si dan unas facilidades, si tú tienes algo para poder tirar las colillas, no habrá tantas colillas en la playa. El que sea cerdo seguirá haciéndolo. Sí, pero por ejemplo, el ejemplo de Portugal en ese sentido, a nivel medioambiental, está mucho más avanzado que nosotros. El tema de los parques naturales que tienen a primera línea de playa, el hecho de que, por ejemplo, se puedan hacer con caravanas, ¿no?, con vehículos, puedes dormir en la playa directamente, que no hay ningún tipo de limitación, eso se hace porque la gente no ensucia. En cambio, aquí en España, tú no puedes dormir en ninguna playa, no puedes hacer camping como tal, ¿por qué? Porque hay mucha gente que no está concienciada en ese sentido. Creo que Portugal en el sentido medioambiental está bastante más avanzado que nosotros en muchos aspectos. Me refiero a que si das facilidades a la gente para que se vayan adaptando a pequeñas cosas, que pequeñas cosas al final hacen grandes cosas, irás avanzando, por eso de lo pequeño a lo grande. Sí, sí, obviamente. Siempre, o sea, dar facilidades es siempre, obviamente, algo muy positivo, ¿no? Pero el tema de la concienciación y la educación creo que es mucho más base. Y eso aquí todavía nos falta, ¿no? Porque hay gente incluso, tú le darás el cenicero y no lo usará. Pero tú, por ejemplo, si están, en el caso de los ceniceros, que es el que estamos hablando ahora mismo, tienes el cenicero, la gente se está llevando el cenicero y tú eres el que no te llevas el cenicero allá a la playa cuando te están dando la facilidad, posiblemente los que están utilizando el cenicero le digan al otro, oye, perdona, hay ceniceros ahí. Sí y no. Y al final a ese le seguirá dando la vergüenza. Sí o no, y no, porque por ejemplo en tu caso, ¿a ti te da vergüenza tirar un papel? Claro. Pero tú, por ejemplo, cuando ves a alguien que tira un papel, ¿le dices algo? Yo creo que la educación depende de, o sea, te quiero decir, no le voy a decir nada porque es su problema, porque yo no sé ni con quién estoy hablando y a lo mejor me llevo una torta. Yo en alguna otra ocasión con el tema del tabaco sí he dicho, oye, perdón, que se te ha caído el Yo creo que para tabaco. Eso hay autoridades, o sea, te quiero decir, tú eres de una forma de ser, yo soy de otra forma de ser, y yo creo que cada uno en su cabeza y en su conciencia. Pero volviendo a ese ejemplo entonces, en la playa, si hay gente que tiene cenicero y simplemente no le da la gana de usar el cenicero, irá a la playa, lo enterrará y nadie le dirá nada. O sí. O al ver que todo el mundo de alrededor está utilizando los ceniceros, dirá, oye, voy a coger el cenicero también, yo también. Bueno, que son cosas pequeñas, Javi, que se nos está yendo el tiempo y al final es una guerra que ni nosotros ni los políticos, pues bueno, todo lo que es hablarlo y dialogarlo y dar puntos de vista diferentes. Pero yo creo que sí, que con la conciencia, con el ejemplo y con realmente creer en lo que estás haciendo y poder explicar por qué, creo que sí, al final sí se llega, ¿no? Yo es que creo que, te digo, yo no le digo cosas a la gente porque creo que la educación está en su familia y los colegios para enseñarlos. Vamos a hablar rápidamente, porque se nos han ido los minutos hablando de estos temas, de algunos de los proyectos que habéis realizado ya y de los que vais a realizar. Por ejemplo, el proyecto de Sí, háblanos en un minutito de él y ya, si te parece, otro día también te invitamos. Sí, vamos a hablar de los proyectos que tenéis y cuando tengáis otro huequecito. Vale, estos son los proyectos que hemos hecho en el 2019, el año pasado. El proyecto ESI fue una construcción de una ballena hecha con materiales plásticos. Como comentaba, fuimos como participantes en el proyecto y eso lo hicimos en Costa Rica en enero. Y en base a ese proyecto pues, queremos hacer el monumento este que vamos a hacer aquí en Torremolinos. En Indonesia llevasteis el proyecto La basura no da likes. Eso fue un documental que hicimos junto con dos compañeros blogueros, Alberto y Sergio, que hicimos una especie de documental del problema de la basura en Indonesia. Indonesia es el segundo país del mundo que deposita más plásticos al mar. Lo vi en Indonesia y en Tailandia. Sí. Y entonces lo que hicimos fue pues, intentar documentar la situación, cuál es el motivo que hace que eso ocurra, y también no solamente quedarnos en la parte negativa, sino también hablar con los colectivos que están luchando para que la situación se revierta, ¿no? Hay colectivos que hacen limpieza de playa muy frecuentemente, estuvimos con ellos, estuvimos también trabajando con algunos colectivos que hacen replantación de coral para mejorar los fondos marinos, y la verdad que fue un proyecto muy interesante. Aporta tu gota EC en Ecuador. Ese fue el que creo que ha sido el proyecto más representativo de lo que hemos hecho. Se consistió en la entrega de filtros purificadores. En total, entre 2018 y 2019 entregamos 397 filtros purificadores de agua en una zona rural y montañosa de Ecuador, que ha hecho que a día de hoy haya unas 2.500 personas que tienen acceso a un agua limpia y de calidad. ¿Haz algo Málaga, lo que nos has estado contando? Sí, ese fue el evento que hicimos aquí en Málaga y Torremolinos en septiembre.
Embajador Light Humanity por todo el mundo. Sí, ese es un proyecto de un compañero que se llama Eugenio, que tiene unas lámparas solares muy interesantes, y él lo que está haciendo es, con la venta de las lámparas solares que se pueden encontrar en la página de lighthumanity.org, con el beneficio que saca de esas lámparas, está entregando lámparas solares muy básicas en la zona de la Amazonía y de Mozambique para que las familias sustituyan las lámparas de queroseno que están usando y que producen muchos problemas. Nosotros, como parte del equipo de Viaja Disfruta Ayuda, somos embajadores y también intentamos, pues, de alguna forma, que estas lámparas sean más conocidas y también las llevamos a los lugares donde nosotros estamos viajando. Hola Asia, que ya nos has avanzado un poquito. Sí, Hola Asia es una guía de turismo medioambiental que estamos haciendo junto con una periodista de viajes, especialista en temas de medio ambiente, que se llama Arián González. Y se trata de una guía de turismo responsable y de voluntariado medioambiental, en la que lo que estamos haciendo es crear un directorio en varios países del sudeste asiático, de Tailandia, Camboya, Japón, bueno, diferentes países, en los que damos una recomendación de alojamientos, restaurantes y tiendas que no usan plástico o que son eco-friendly, y de alguna forma para darles más visibilidad y recomendar que a la gente, ¿no?, que intente tener que esté viajando por esos países, que vaya a estos establecimientos para minimizar su impacto y su huella durante su viaje, ¿no? Y la gente dirá: qué simpáticos, se pasan el día viajando, pero es que se lo subvencionan todo ellos, que no reciben ayudas. Sí, eso es cierto. O sea, nosotros, yo tengo la gran suerte de poder considerarme, digámoslo así, viajero profesional. Llevo 6 años viajando de forma seguida, ¿no?, ininterrumpida. Y yo me dedico al marketing online, desarrollo páginas web, redes sociales y demás. Entonces me puedo permitir, mi oficina es un ordenador e internet, y lo que hago es, mientras viajo, pues hacer este tipo de proyectos porque me parecen muy interesantes, por una parte, para dejar algo positivo en los lugares que visito, y también creo que es una forma también muy interesante de conocer los lugares desde un punto de vista muy diferente a lo turístico, porque, por ejemplo, tú en Indonesia puedes irte a disfrutar de las playas y a bucear, o puedes irte a hacer un documental de la basura, lo cual es diferente, es un viaje muy diferente, pero también un viaje muy divertido. Hombre, si yo tuviera un despacho que fuera un portátil, te digo yo que iba a hacer las dos cosas. Me iba a ver la basura y también sacaba un ratillo para disfrutar de las playas y del snorkel. Sí, al final siempre, no nos olvidemos que la ONG se llama Viaja, Disfruta y Ayuda, y la parte del disfruta la tenemos muy presente, así que tenemos que, de alguna forma, aunque nos enfrentemos a problemas que son, pues, relativamente serios, ¿no?, por ejemplo la crisis del agua o el tema del medio ambiente o basura y demás, siempre lo hacemos con una sonrisa y siempre intentando aportar un punto de vista positivo, y con nuestro conocimiento y habilidades, pues intentar que se revierta un poco la situación, ¿no? Javi, se nos acaba el tiempo. Me gustaría hablar del próximo proyecto que tenéis en marcha, que precisamente ahora por la crisis social, pero en verdad no es crisis de sanidad, le podríamos llamar. En China, que es donde vais a ir próximamente, sí, no podéis viajar en este momento por el coronavirus. Sí, lo que hicimos el año pasado en el proyecto Aporta tu Gota, ese que fue el tema de los filtros de agua, le estamos haciendo una evolución en un proyecto nuevo que se llama The Social Water, que también lo tuvimos la ocasión de presentarlo en diciembre. Y ahí te paro y nos lo vienes a contar otro día, ¿te parece? Vale, perfecto. Así dejamos. No hay nada mejor que dejar a los espectadores con la miel en los labios para que estén atentos a cuando vengas a hablar de Social Water. ¿Te parece, Javi? Perfecto, no hay problema. Muchísimas gracias. Javi estaba citado la semana pasada, estuvo malito, pero hoy ha estado aquí con nosotros. Gracias. Muchas gracias, un placer. Viaja, disfruta y ayuda. Y tú también puedes formar parte de esta ONG. Tenéis página web que se llama así, ¿no? Sí, viajadisfrutaayuda.org. Y ahí tienen toda la información de todos los proyectos, de lo que hacemos y de cómo la gente puede sumarse a este movimiento. Así que si además tienes la suerte de tener de oficina un ordenador portátil, pues puedes perfectamente ayudar a Javi en todos sus viajes. Nosotros nos vamos a publicidad, pero enseguida regresamos en Más Torremolinos.